que usted continúa con nosotros muy al pendiente. Ya lo sabe que aquí nos gusta que se informe sobre las finanzas y precisamente como cada semana está Pablo Reina, que de hecho nos tiene la segunda parte. La segunda parte, pero esto tiene sal y pimienta. ¿Y por qué tiene sal y pimienta? Bueno, hubo cambios en el gabinete de Enrique Peña Nieto, nuestro presidente de México, y bueno, pues tiene que ver, tiene que tener algunas implicaciones, sobre todo en materia económica y financiera, porque ya habíamos dado algunos antecedentes de lo que estaba sucediendo. Entonces, hace un cambio de titular de la Secretaría de Hacienda y pues me imagino yo que esto va a generar ligeros cambios hacia los pronósticos y proyecciones hacia futuro. Pero analizando fríamente lo que habíamos platicado, las partes más importantes que a mí me preocupan y que realmente durante 4 años pues asumimos que no generaron la inversión que se requería. Primeramente, que es el Producto Interno Bruto, que es la parte más importante en cuanto a la calificación de la economía global, pues resulta que no estamos creciendo más que a una tasa del 2%, lo que realmente no es algo representativo. Debemos de crecer a una tasa por lo menos del 5% para generar al menos 1 millón de empleos, que es lo que necesita el país para poder tener erradicar la pobreza, que desafortunadamente el índice de pobreza de 48 millones de pobres aumenta a 54 millones de pobres. El hecho que crezca también el Producto Interno Bruto pues está relacionado con el poder adquisitivo de las personas y la confianza del consumidor para adquirir productos de bienes y servicios, cosa que también se vio contraído bajo las estrategias que se plantearon durante estos 4 últimos años. Y eso pues provoca que la gente no esté consumiendo y por lo tanto no crezca el Producto Interno Bruto. La inversión extranjera, hay que reconocer que esta administración tuvo, digamos que las reformas más importantes en la historia de México, la reforma energética, la reforma financiera, la reforma educativa, cuando las expectativas nos daban pues prácticamente un crecimiento por encima del 5%. Factores externos pues ven empañada estas reformas, la situación que vivió Estados Unidos en cuanto a su desaceleración, la situación que está viviendo China, la situación de los europeos, la caída del precio del barril del petróleo. Bueno, pues todo eso en combinación provoca que las reformas no sean tan eficientes en el corto plazo, más sin embargo en el largo plazo mediano, estamos hablando de 4 o 5 años, estas reformas van a empezar a ejercer su función cual debería haber sido. Ahora, el petróleo. Tenemos una situación bien importante. El barril del petróleo en estos momentos se encuentra en $32 el barril. Es muy bajo, está de por medio lo que es la paraestatal Pemex. Es un gasto operativo muy fuerte que se tiene. Los recursos no son para inyectarle a la economía, cuando anteriormente se utilizaba algunas partidas o el 30% de los ingresos de Pemex para poder tener en funcionamiento al país. Esta situación pues básicamente se vuelve un poco, digamos que ya no dependiente para la que es la recaudación del gobierno. Y pues una de las medidas que se han estado tomando, yo creo que son medidas proteccionistas, sobre todo para mantener la volatilidad del tipo de cambio, es un ligero incremento en el precio de la gasolina y un ligero incremento en la cuestión de la luz para de alguna forma que pueda ser recaudatoria. Ahora, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio de aquí al mes de diciembre? La volatilidad va a estar latente, hay factores que los están generando una presión hacia la alza. Ahorita estamos en 18.50, pero hay que recordar que cuando estaba el presidente Vicente Fox, el tipo de cambio estaba en 11.50. Estamos hablando de un 60% durante los últimos 14 años de depreciación de nuestra moneda, y todo se ha debido principalmente a factores externos, a caídas en el barril del petróleo, a situaciones de desaceleración en Estados Unidos y lo que habíamos comentado, pues la novedad tenemos el Brexit con los europeos, y pues todo eso hace que cambie la forma y la estructura de la inversión. ¿Cómo andamos en inversión? El mejor momento para invertir en México estuvo en el periodo de Felipe Calderón. En el caso de Enrique Peña Nieto cae hasta 14,000 millones de dólares lo que es la inversión privada, y esto se debe principalmente a la poca incertidumbre que se da en los mercados, a la caída del precio del barril del petróleo, y que ahorita no es el momento para invertir en forma de temas en cuestiones energéticas, que esa es la parte que más ahora sí difícilmente se contempla. Ahora,
¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cuál es la situación? ¿Qué tenemos que hacer? Vienen situaciones muy difíciles, viene el presupuesto, viene una reducción en el gasto público, que esto no es otra cosa más que un menor crecimiento. Importante mencionar que cuando el gobierno inyecta en infraestructura, invierta en la economía, pues empieza a moverse el flujo de efectivo de forma natural, y todo eso genera que al final de cuentas llegue de forma directa o indirecta recursos a la gente, y bajo este esquema pues no va a suceder. Entonces hay que tener una buena fuente de ahorro, hay que optimizar, comprar razonablemente. Si tienes una empresa tienes que ser productivo, ser eficiente en cuanto a tu producción, bajar las mermas, lo que son las pérdidas, tratar de optimizar. Ajústate más que nada a la necesidad del cliente. Ya no es el tiempo de ganar cuando los grandes capitales ahora sí que vendíamos por sí solo, porque tenían la gente un poder adquisitivo bastante interesante. Así que para el próximo año el crecimiento del Producto Interno Bruto posiblemente esté por el 2% o mucho menos. Traemos una situación ahí que los niveles de endeudamiento en el país pues están en su tope. Esa es una de las razones por las cuales está bajando el gasto público, y para el próximo año muy probablemente andemos por debajo del 2%, lo que complica un poquito más la situación a todos los niveles en materia económica. Y vamos a esperar qué sucede también con las elecciones en Estados Unidos, porque también es una decisión muy importante quien vaya a ganar, porque a final de cuentas está de por medio un tratado de libre comercio. ¿Cómo ves? Oye, pues está muy interesante que varios factores influyan en las finanzas de nuestro país. Entonces, gracias también por las recomendaciones que nos acabas de mencionar, y pues a ponerlas en práctica, y sobre todo poner muchísima atención en este tema. Exactamente, no sientan que tienen abundancia